Cuando sus ojos se cruzaron, algo dentro de él se quebró. No sabía por qué. No entendía la razón. Pero ese joven frente a él, ese desconocido, tenía algo que lo perturbaba hasta los huesos. Llevaba años negando que ese niño existía. Años convenciéndose de que nunca había sido suyo. Años borrando una verdad que ahora lo miraba directamente a la cara. Porque la sangre no olvida. Y el destino tampoco. Lo que estás por escuchar es la historia de un hombre que rechazó a su propio hijo antes de conocerlo. Que destruyó una familia con 3 palabras. No es mío. Y que descubrió, demasiado tarde, que las mentiras que nos contamos a nosotros mismos son las que más caro se pagan. Si crees que la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuántos años pasen, suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que viene a continuación te va a demostrar que no hay secreto que permanezca enterrado para siempre. Andrés Medina tenía 34 años cuando conoció a Lucía. Ella era mesera en un restaurante cerca de su oficina. Él era gerente de una constructora en ascenso. Sus mundos no tenían nada en común, y tal vez por eso la atracción fue tan intensa. Andrés no era millonario. No todavía. Pero tenía ambición. La clase de ambición que consume todo lo demás. Venía de una familia de clase media. Padre contador, madre maestra. Creció viendo cómo sus padres luchaban cada mes para pagar las cuentas, cómo los sueños se posponían año tras año, cómo la mediocridad financiera se convertía en una prisión invisible. Juró que él sería diferente. Juró que escaparía de esa vida. Y estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario. Lucía fue un desvío no planeado. La vio por primera vez un martes cualquiera. Cabello oscuro, sonrisa tímida, ojos que parecían guardar secretos. Algo en ella lo atrajo de manera que no podía explicar. Comenzaron a verse. Cenas después de su turno. Paseos nocturnos por calles vacías. Conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Para Lucía, era amor. Para Andrés, era otra cosa. Él nunca le prometió nada. Nunca habló de futuro. Nunca la presentó a sus amigos o familia. Ella existía en un compartimento separado de su vida, uno que podía cerrar cuando quisiera. Y así fue durante 8 meses, hasta que ella le dio la noticia. Estoy embarazada. 2 palabras. Simples, devastadoras. Andrés la miró desde el otro lado de la mesa. Estaban en el mismo restaurante donde ella trabajaba, ahora cerrado, con las luces bajas y el silencio pesando entre ellos. ¿Estás segura? Me hice 3 pruebas. Y fui al médico esta mañana. Él no respondió inmediatamente. Su mente ya estaba calculando. Las implicaciones, los obstáculos, los problemas. Tenía 34 años. Acababa de recibir una oferta para asociarse con inversionistas importantes. Estaba a punto de dar el salto que había esperado toda su vida. Un hijo ahora, un hijo con una mesera. Eso lo complicaría todo. ¿Qué piensas hacer? Preguntó. Lucía frunció el ceño. ¿Qué pienso hacer? Es nuestro hijo, Andrés. No estoy listo para ser padre. Bueno, ya es un poco tarde para eso. Hay opciones. El silencio que siguió fue glacial. Lucía lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Me estás pidiendo qué? Estoy diciendo que hay opciones. ¿Y qué deberías considerarlas? Ella se puso de pie. Sus manos temblaban. No puedo creer lo que estoy escuchando. Lucía, sé razonable. ¿Qué clase de vida podríamos darle? Yo trabajo 14 horas al día. Tú apenas ganas para pagar tu renta. ¿Crees que eso es justo para un niño? ¿Y crees que es justo pedirme que lo elimine? Andrés suspiró, como si ella fuera una niña que no entendía matemáticas básicas. No te estoy pidiendo nada. Solo te estoy mostrando la realidad. La realidad es que estoy embarazada de ti, que vamos a tener un hijo, y que tú tienes que decidir si vas a ser parte de esto o no. Él la miró fijamente. Ya decidí. Las semanas siguientes fueron una guerra silenciosa. Lucía se negó a terminar el embarazo. Andrés se negó a aceptar responsabilidad. Él dejó de contestar sus llamadas. Ella dejó de intentar contactarlo. Pero había algo que Andrés no esperaba. Una noche, 3 meses después, el hermano de Lucía apareció en su oficina. Un hombre grande, de manos trabajadoras y mirada dura. No venía a negociar. Mi hermana está embarazada de ti, dijo, sin preámbulos. Y vas a responder. Andrés mantuvo la calma. Había anticipado algo así. No tengo pruebas de que ese bebé sea mío. ¿Qué? Tu hermana y yo salimos algunas veces. Pero eso no significa que yo sea el padre. Ella pudo haber estado con otros hombres.
El rostro del hermano se enrojeció de furia. ¿Estás llamando a mi hermana? No estoy llamando a nadie nada. Solo estoy diciendo los hechos. No hay manera de probar que ese niño es mío. Y hasta que la haya, no tengo ninguna obligación. Fue una apuesta calculada. En esa época, las pruebas de paternidad eran caras y complicadas. Lucía apenas tenía dinero para comer, mucho menos para pagar abogados o análisis de ADN. Y Andrés lo sabía. El hermano lo miró con desprecio. Eres un cobarde. Soy un hombre práctico. Vas a arrepentirte de esto. Andrés sonrió. Lo dudo. El embarazo avanzó sin él. Lucía trabajó hasta el 7º mes. Ahorraba cada peso que podía. Vivía en un cuarto rentado en una zona marginal de la ciudad, con paredes delgadas y vecinos ruidosos. Su familia ayudaba cuando podía, pero no era mucho. Su madre trabajaba limpiando casas. Su padre había fallecido años atrás. Su hermano tenía su propia familia que mantener. Estaba sola, pero no se rindió. Cada noche, antes de dormir, hablaba con su bebé. No necesitamos a nadie, le decía. Tú y yo vamos a estar bien. Te lo prometo. El parto llegó una madrugada de marzo. Fue difícil, complicado. Hubo momentos en que los médicos temieron por la vida de ambos, pero sobrevivieron. Era un niño, pequeño pero fuerte, con los ojos de su madre y los rasgos que, aunque ella intentara negarlo, eran inconfundiblemente de Andrés. Lo nombró Daniel, y en ese momento, sosteniendo a su hijo por primera vez, Lucía tomó una decisión. Nunca más mencionaría el nombre de Andrés. Daniel crecería sin saber quién era su padre. Era mejor así. Era más seguro. O al menos, eso creyó. Los años pasaron. Andrés cumplió su sueño. La sociedad con los inversionistas resultó exitosa. La constructora creció. Proyectos de vivienda, centros comerciales, desarrollos inmobiliarios. El dinero comenzó a fluir como nunca antes. A los 40, era millonario. Se casó con una mujer de buena familia. Tuvieron 2 hijos. Vivían en una casa enorme en la mejor zona de la ciudad. Desde afuera, su vida parecía perfecta, pero las apariencias engañan. Su matrimonio era funcional, no feliz. Su esposa lo había elegido por estatus, él a ella por conveniencia. Dormían en cuartos separados. Apenas hablaban fuera de eventos sociales. Sus hijos eran extraños para él. Los veía crecer desde la distancia, sin saber cómo conectar con ellos, sin entender sus intereses o sus sueños. Eran más cercanos a las niñeras que a él. Y en las noches, cuando la casa estaba en silencio y no podía dormir, Andrés a veces pensaba en Lucía. ¿Qué habría pasado con ella? ¿Habría tenido al bebé? ¿Sería niño o niña? Pero esos pensamientos eran fugaces. Los aplastaba con la misma eficiencia con que manejaba sus negocios. El pasado era pasado. No tenía sentido mirarlo. O eso creía. Daniel creció en circunstancias difíciles pero no miserables. Lucía resultó ser más fuerte de lo que ella misma imaginaba. Dejó el trabajo de mesera y comenzó a estudiar contabilidad en las noches. Tardó 6 años en graduarse, trabajando de día y estudiando de noche, pero lo logró. Encontró empleo en una empresa pequeña, luego en una más grande. Lentamente, fue ascendiendo. No se hicieron ricos, pero tampoco pasaron hambre. Daniel fue un niño observador, callado, con una inteligencia que sus maestros notaban pero que prefería no mostrar demasiado. Aprendió desde pequeño que llamar la atención podía ser peligroso. Nunca preguntó por su padre, no porque no quisiera saber, sino porque veía el dolor en los ojos de su madre cada vez que el tema surgía. Había aprendido a protegerla, aunque ella no lo supiera. Pero la curiosidad estaba ahí. Siempre estuvo ahí, latiendo en silencio, esperando su momento. A los 16, Daniel encontró una caja vieja en el closet de su madre. Fotografías, cartas nunca enviadas, y un nombre, Andrés Medina. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Lucía lo miró desde el otro lado de la mesa de la cocina. Daniel tenía la caja frente a él, las fotografías esparcidas como evidencia de un crimen. Porque no valía la pena. ¿No valía la pena? Es mi padre. Biológicamente. Nada más. ¿Y no crees que yo tenía derecho a saber? Lucía cerró los ojos. Había temido este momento durante años. Daniel, ese hombre me miró a los ojos y dijo que tú no eras suyo. Dijo que yo podía haber estado con otros. Me humilló. Nos abandonó antes de que nacieras. Pero sigue siendo mi padre. La paternidad no es solo sangre. Es presencia. Es amor.
Es sacrificio. Él no hizo ninguna de esas cosas. Daniel se quedó en silencio, procesando. ¿Y si quiero conocerlo? No puedo impedírtelo. Pero puedo advertirte, vas a encontrar decepción. Ese hombre no es quien crees que es. Daniel no respondió, pero en su mente, una decisión comenzaba a formarse. No buscó a Andrés inmediatamente. Esperó, investigó, aprendió todo lo que pudo sobre el hombre que lo había rechazado. Descubrió su éxito empresarial, su matrimonio, sus otros hijos, la vida perfecta que había construido mientras él y su madre luchaban para sobrevivir. Y algo dentro de él se endureció. No era odio, no exactamente. Era algo más frío, más calculado. Si Andrés había usado la inteligencia para escapar de su responsabilidad, Daniel usaría la inteligencia para confrontarlo. Pero no todavía. Primero, tenía que prepararse. Estudió administración de empresas con una beca completa. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una firma de consultoría. Aprendió los códigos del mundo empresarial, los lenguajes, los movimientos. A los 24 años, era gerente junior. A los 26, gerente senior. A los 28, director de proyectos especiales. Y entonces, la oportunidad llegó. La constructora de Andrés Medina había solicitado una auditoría externa. Problemas financieros. Socios que presionaban. Necesitaban ojos frescos que identificaran dónde estaban las fugas. La firma de Daniel fue contratada, y Daniel pidió liderar el proyecto. La primera vez que vio a Andrés en persona, Daniel sintió que el tiempo se detenía. Ahí estaba, el hombre de las fotografías, ahora mayor, con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos, pero inconfundiblemente él. Su padre, el hombre que había negado su existencia. Usted debe ser consultor, dijo Andrés, extendiendo la mano. Gracias por venir. Daniel la tomó. Daniel Fuentes. Es un placer. Fuentes, el apellido de su madre. Andrés no tenía manera de conectarlo. ¿Cuánto tiempo lleva en el negocio, señor Fuentes? Casi 6 años. Joven para tanto éxito. Aprendí desde temprano que el trabajo duro es la única manera de avanzar cuando no tienes otras ventajas. Algo en esa frase hizo que Andrés lo mirara con curiosidad. ¿De dónde es usted? De aquí, de la ciudad. Zona Oriente. ¿Y su familia? Mi madre. Solo ella. ¿Padre? Daniel sostuvo su mirada sin parpadear. Nunca lo conocí. Nos abandonó antes de que yo naciera. Andrés asintió, aparentemente sin conectar los puntos. Una historia común, desafortunadamente. Más común de lo que la gente cree. La reunión continuó. Profesional. Cordial. 2 extraños discutiendo números y proyecciones. Pero Daniel no podía dejar de observarlo. Buscando algo. Un gesto. Una expresión. Alguna evidencia de humanidad debajo de esa fachada empresarial. No encontró nada. Las semanas siguientes fueron intensas. Daniel se sumergió en los libros de la constructora. Y lo que encontró fue peor de lo que esperaba. La empresa estaba en problemas serios. Años de expansión agresiva habían dejado deudas enormes. Varios socios habían abandonado el barco. Los proyectos se retrasaban y los costos se disparaban. Andrés Medina, el hombre que había sacrificado a su hijo por su carrera, estaba a punto de perderlo todo. La ironía no escapaba a Daniel. Pero había algo más. Entre más tiempo pasaba con Andrés, más complicado se volvía todo. Porque Andrés no era un villano de caricatura. Era un hombre. Complejo. Contradictorio. Con momentos de genuina amabilidad entre su frialdad empresarial. A veces, después de las reuniones, se quedaban hablando. Andrés compartía historias de sus inicios, de las dificultades que enfrentó, de los sacrificios que hizo, y Daniel escuchaba, buscando entender, buscando odiar, sin lograr ninguna de las dos cosas completamente. Una tarde, Andrés le invitó a comer. «Me cae bien, Fuentes», dijo mientras esperaban sus platillos. «Hay algo en usted que me recuerda a mí cuando tenía su edad». Daniel casi se atraganta con el agua. «¿En serio?» La ambición, la determinación, esa hambre de demostrar algo al mundo. Supongo que todos queremos demostrar algo. ¿Y qué quiere demostrar usted? Daniel lo pensó antes de responder. Que no importa de dónde vengas. Que puedes superar cualquier obstáculo si estás dispuesto a trabajar lo suficiente. Andrés asintió, aparentemente satisfecho. Es una buena filosofía. Pero déjeme darle un consejo. No sacrifique todo por el éxito.
Yo lo hice, y se detuvo mirando por la ventana. Hay cosas que uno no puede recuperar. ¿Cómo qué? Andrés tardó en responder. Tiempo, conexiones, personas que dejamos atrás creyendo que siempre estarían ahí. Daniel sintió su corazón acelerarse. ¿Hay alguien que dejó atrás? Andrés lo miró. Por un momento, algo cruzó por sus ojos. Algo que parecía dolor. Hubo alguien. Hace muchos años. Una mujer. Y sacudió la cabeza. No importa. Es agua pasada. ¿Y si no lo fuera? ¿Qué quiere decir? ¿Y si pudiera encontrarla? ¿Arreglar las cosas? Andrés soltó una risa amarga. Algunas cosas no se pueden arreglar. Fuentes. Algunas decisiones son definitivas. Solo queda vivir con ellas. La comida llegó. La conversación cambió de tema. Pero Daniel no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿Era posible que Andrés se arrepintiera? ¿Que en algún lugar de ese hombre frío hubiera culpa por lo que hizo? ¿Cambiaba eso algo? El informe final estaba listo. Daniel lo presentó ante Andrés y su junta directiva. Las conclusiones eran duras pero necesarias. La empresa podía salvarse, pero requería cambios drásticos. Venta de activos, reducción de personal, reestructuración completa de deudas. Y algo más. Señor Medina, hay una última recomendación, dijo Daniel, mirándolo directamente. Basado en mi análisis, creo que la empresa necesita un nuevo liderazgo. El silencio en la sala fue absoluto. ¿Me está pidiendo que renuncie a mi propia empresa? La voz de Andrés era peligrosamente calmada. Le estoy diciendo que su estilo de gestión es parte del problema. Las decisiones que tomó, los riesgos que asumió, todo apunta a un patrón de comportamiento que prioriza ganancias a corto plazo sobre estabilidad a largo plazo. Construye esta empresa desde cero, y la está destruyendo de la misma manera. Los otros directivos intercambiaron miradas incómodas. Andrés se puso de pie. Esta reunión terminó. Señor Medina, dije que terminó. Daniel asintió, recogiendo sus papeles. Pero antes de salir, se detuvo en la puerta. Una última cosa. Usted mencionó que algunas decisiones son definitivas, que solo queda vivir con ellas. Y creo que está equivocado. Creo que siempre hay oportunidad de cambiar, de enmendar, de enfrentar lo que hicimos. ¿De qué está hablando? Daniel lo miró fijamente. Lucía Fuentes. El nombre golpeó a Andrés como un puñetazo. ¿Qué dijo? Mi madre se llama Lucía Fuentes. La mesera que abandonó hace 28 años. La mujer a quien llamó mentirosa cuando le dijo que estaba embarazada de usted. El color drenó del rostro de Andrés. No, eso es imposible. Mi nombre es Daniel, su hijo, el que dijo que no era suyo. El silencio que siguió fue eterno. Andrés lo miraba como si viera un fantasma. Los otros directivos no entendían qué estaba pasando. Solo veían a su fundador paralizado, incapaz de hablar. Usted, la voz de Andrés era apenas un susurro. Todo este tiempo supe quién era usted. Desde antes de aceptar este trabajo. ¿Por qué? Porque necesitaba saber. Necesitaba ver al hombre que me rechazó antes de conocerme. Necesitaba entender qué clase de persona hace algo así. ¿Y qué descubriste? Daniel lo consideró. Descubrí a un hombre que sacrificó todo por dinero, que eligió el camino fácil cuando debió elegir el correcto, que construyó un imperio sobre la espalda de quienes abandonó. Daniel, yo no sabía, no estaba seguro. Mentira, sabía perfectamente. Solo era más conveniente negarlo. Andrés se desplomó en su silla. Tienes razón, lo sabía, y tenía miedo. ¿Miedo de qué? De todo, de fracasar, de no ser suficiente, de que un hijo me distrajera de mis metas. Era joven y estúpido y su voz se quebró. No hay excusa. Lo sé. No hay nada que pueda decir que justifique lo que hice. Daniel lo observó derrumbarse, y sintió algo que no esperaba. No satisfacción, no triunfo, solo vacío. No vine aquí por venganza, dijo finalmente. No vine a destruirte. ¿Entonces por qué? Porque necesitaba mirarte a los ojos. Necesitaba que supieras que existí, que sobreviví, que me convertí en alguien a pesar de ti, no gracias a ti. Se dirigió hacia la puerta. El informe está completo. Mis recomendaciones son profesionalmente sólidas. Lo que haga con ellas es su decisión. Daniel, espera, pero Daniel ya se había ido. Esa noche, Andrés no durmió. Se quedó sentado en su estudio,
mirando al vacío, repasando cada momento de los últimos meses. Las conversaciones con Daniel, las miradas que no supo interpretar, los comentarios que ahora cobraban nuevo significado. Su hijo había estado frente a su hijo durante semanas, y no lo había reconocido. ¿Cómo podía haberlo reconocido? Lo había borrado de su mente hacía décadas. Había convencido a todos, incluyéndose a sí mismo, de que ese niño no existía. Pero existía. Y era brillante, exitoso, fuerte. Todo lo que Andrés había logrado, Daniel lo había logrado también. Sin privilegios, sin ayuda, sin un padre, tal vez incluso mejor que Andrés. Y eso era lo que más dolía. 3 días después, Andrés tomó su coche y condujo hasta la zona oriente de la ciudad. No sabía exactamente qué buscaba. No tenía un plan. Solo sabía que necesitaba hacer algo. Encontró la dirección de Lucía después de algunas llamadas. No había sido difícil. Ella no se escondía. La casa era modesta pero digna, bien mantenida, con un pequeño jardín al frente que mostraba cuidado y dedicación. Andrés se quedó en el coche durante 1 hora, sin atreverse a salir. ¿Qué le diría? ¿Qué podría decirle después de 28 años? Finalmente, la puerta se abrió, y Lucía salió. Seguía siendo hermosa. El tiempo la había tratado con amabilidad. Su cabello tenía algunas canas, pero sus ojos conservaban la misma profundidad que Andrés recordaba. Ella lo vio, y se detuvo. Durante un momento eterno, se miraron a través de parabrisas. Luego Lucía caminó hacia el coche. Andrés bajó. Lucía, sabía que vendrías eventualmente. ¿Lo sabías? Daniel me contó todo. Lo que hizo, el trabajo, la confrontación. Yo, no sé qué decir. Entonces no digas nada. Ella lo estudió. Este hombre que había amado alguna vez, que la había destrozado, que ahora estaba frente a ella, diminuido, envejecido, derrotado. ¿Por qué viniste, Andrés? Porque me equivoqué, porque debí estar ahí, porque le fallé a nuestro hijo y te fallé a ti. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Porque necesitaba que lo supieras. ¿Saber qué? Que lo lamento, que no hay día en que no piense en lo que hice, que el éxito que construí no vale nada porque lo construí sobre una mentira. Lucía lo escuchó en silencio. ¿Sabes qué es lo más triste? Dijo finalmente. Yo te perdoné hace años. No por ti, por mí, porque el odio es una carga demasiado pesada. ¿Me perdonaste? Pero el perdón no borra las consecuencias. Daniel creció sin padre. Yo crié a un hijo sola. Tuvimos que luchar por todo mientras tú vivías en mansiones y conducías autos de lujo. Lo sé. ¿Y crees que una disculpa arregla eso? No. Sé que no. Pero es todo lo que tengo. Lucía asintió lentamente. Entonces guárdatela. Y úsala para ser mejor de lo que fuiste. ¿Cómo? No lo sé. Ese es tu trabajo descubrirlo. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su casa. Pero antes de entrar, se detuvo. Una cosa más. Sí, Daniel no te necesita. Nunca te necesitó. Pero tal vez necesitas saber que intentaste. Que a menos al final, intentaste. Y cerró la puerta. Pasaron meses. Andrés implementó las recomendaciones de Daniel. Vendió activos. Redujo operaciones. Delegó control a un equipo profesional. No salvó todo, pero salvó algo. Y más importante, cambió. No de manera dramática. No instantáneamente. Pero poco a poco, comenzó a desmontar la persona que había sido durante décadas. Empezó terapia. Habló con sus otros hijos. Realmente habló con ellos. Por primera vez en años. Trabajó en su matrimonio cuando quedó claro que no había nada que salvar. Trabajó en un divorcio civilizado. Y escribió cartas. Cartas a Daniel que nunca envió. Cartas donde vertía todo lo que no sabía cómo decir en persona. Hasta que un día, finalmente las envió todas juntas. Daniel las recibió en su oficina. Un paquete grueso. Más de 20 cartas, fechadas a lo largo de 6 meses. Tardó una semana en abrirlo, y otra semana en leerlas. Las cartas contaban todo. La historia de Andrés, sus miedos, sus errores, su arrepentimiento. No pedían perdón. No esperaban respuesta. Solo existían. Testimonios de un hombre enfrentando finalmente lo que había hecho. Cuando terminó la última carta, Daniel se quedó sentado en silencio durante horas. No sabía qué sentir. El odio que había cargado durante años se había transformado en algo diferente. No en amor,
no en perdón tampoco, pero en algo más pacífico. Aceptación, tal vez, la aceptación de que su padre era un hombre imperfecto que había tomado decisiones terribles, pero que al final había encontrado el coraje de enfrentarlas. No lo absolvía, pero lo humanizaba. Un año después, se encontraron de nuevo, no en una oficina, no en un restaurante de negocios, en un parque, un domingo cualquiera, dos hombres en una banca, mirando a los niños jugar. No sé cómo hacer esto, admitió Andrés. No sé cómo ser padre a estas alturas. No puede ser mi padre, respondió Daniel. Ese barco zarpó hace mucho tiempo. Lo sé, pero Daniel lo miró. Tal vez pueda hacer algo más. No sé qué exactamente. Algo que inventemos sobre la marcha. Andrés sintió las lágrimas acumularse. Me gustaría intentarlo. A mí también. No se abrazaron. No hubo gran reconciliación cinematográfica. Solo dos hombres, sentados en un parque, comenzando algo que ninguno sabía cómo definir. Pero era un comienzo. Y a veces, eso es suficiente. El destino no castiga por crueldad. Castiga por verdad. Andrés Medina pasó décadas huyendo de una mentira que él mismo construyó. Negó a su hijo. Negó su responsabilidad. Negó la persona que podría haber sido si hubiera elegido diferente. Y el destino esperó. Esperó hasta que la mentira se volvió insostenible. Hasta que la verdad llegó caminando directamente hacia él, con sus propios ojos mirándolo desde el rostro de un extraño. No hubo venganza cósmica. No hubo castigo divino. Solo consecuencias. Las consecuencias naturales de las decisiones que tomamos. Las consecuencias de negar lo que sabemos que es verdad. Andrés perdió 28 años de la vida de su hijo. Eso nunca se recuperará. Pero en lo que le queda de vida, tiene una oportunidad, no de arreglar el pasado, sino de construir algo diferente hacia adelante. Y tal vez eso es lo único que cualquiera de nosotros puede hacer. Enfrentar lo que hicimos, aceptar las consecuencias y elegir, cada día, ser un poco mejores de lo que fuimos ayer. Porque el verdadero castigo no viene de afuera, viene de adentro, de vivir sabiendo lo que hiciste y de decidir, finalmente, cambiar.